Buenos días, hoy vamos a hablar sobre choques elásticos e inelásticos. Lo primero que tenemos que entender a qué hacemos referencia cuando se habla de un choque elástico o uno inelástico. Entonces, chicos, cuando hablamos de los choques elásticos e inelásticos debemos hablar también de algo muy importante y es la energía cinética. ¿Por qué es tan importante la energía cinética? Porque sencillamente los cuerpos van a estar en movimiento antes del choque, durante el choque y después del choque. Entonces vamos a empezar hablando sobre los choques elásticos. Por definición, el choque elástico es aquel en el que se conserva la energía cinética durante la colisión. Entonces, para hacer una idea más clara de esto, vamos a ver este pequeño ejemplo. Aquí que nos está diciendo que hay una energía cinética porque ambos cuerpos están en movimiento. Puede que uno de los dos esté en reposo, sin embargo aquí estoy ejemplificando que ambos se encuentran en movimiento en direcciones opuestas. ¿Qué sucede? Que aquí mostramos la energía cinética, que se transforma en energía potencial porque automáticamente generan el choque, ellas se mantienen intactas, no se mueven. Luego de producido el choque, ellas cambian de dirección y se mantienen en movimiento. Cuando entonces hablamos de choques inelásticos, estamos haciendo referencia a que, por definición, no se conserva la energía cinética, es decir, que la energía cinética durante la colisión se gasta en la deformación de los dos cuerpos, es decir, ellos no trabajarían en direcciones opuestas, sino que estarían unidos y cambiarían su movimiento. Si bien lo podemos observar acá, vemos que estas dos esferas, una está en movimiento, otra está en reposo. Cuando llega el momento del impacto de la colisión, esa energía cinética se transforma en energía potencial. Luego vemos que las esferas no tienen direcciones opuestas, sino que por el contrario, la pelota azul se une a la pelota amarilla y van en la misma dirección. ¿Esto qué ocasiona? Que la masa ahora se amplifique. Ya no tenemos una masa individual, sino que tenemos la unión de dos masas. Entonces, como tenemos la unión de esas dos masas, quiere decir que hay una deformación de los dos cuerpos, porque entonces estas dos están haciendo las veces de una. Por ello, cuando vemos este tipo de situaciones de los choques inelásticos, podemos decir que se va a formar parte de la energía cinética en forma de calor, se desperdicia, se pierde. Lo que nos lleva a darnos cuenta que la energía cinética que inicialmente se tenía se transforme, se vaya perdiendo y vaya un poco más lento la velocidad de las esferas luego del momento del impacto. Entonces esa energía calórica que se disipa, que se pierde, esa energía en forma de calor, Q es calor, se pierde y ya no se puede volver a transformar en energía cinética. Entonces, si vemos bien, el nombre de elástico e inelástico proviene de la capacidad de un cuerpo de recobrar su forma original luego de la colisión. Este momento. Entonces sabemos que si se están hablando de estos dos choques que son el momento del impacto, si se desprenden los cuerpos, estamos hablando de un choque elástico, porque pueden recobrar su capacidad de restitución y su energía cinética no se desperdicia. Esto es algo ideal, sin embargo, estamos mirando las opciones tanto elásticas como inelásticas. Entonces, cuando un cuerpo se pega a otro, se dice que es un choque inelástico. ¿Por qué? Porque si vemos bien, en este ejemplo, los cuerpos se mantienen juntos y se forma calor, despreciando un poco la energía cinética, mientras que acá en los choques elásticos ellos impactan y luego del impacto restituyen su velocidad. Pero cuando hablamos de choques, aplicamos una fórmula para todos los choques y eso es cantidad de movimiento, que lo podemos decir como cantidad de movimiento inicial
es igual a cantidad de movimiento final. Recordemos, por ley de los signos es muy importante, lo que va en esta dirección es negativo y lo que se dirige hacia esa dirección es positivo. Importante que no nos olvidemos de este pequeño grafiquito que les he colocado acá, porque indica la cantidad si va a ser positiva o negativa al momento de generar nuestros ejercicios. Bien, cuando hablamos entonces de cantidad de movimiento, hablamos de la cantidad de movimiento inicial, que es antes del choque, que es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Aquí estamos hablando para ambos movimientos, para ambos choques, tanto elásticos como inelásticos. Entonces, bien, miramos lo siguiente. Si vemos que la masa inicial del cuerpo inicial por la velocidad inicial más la masa del cuerpo 2 por la velocidad de ese mismo cuerpo es igual a la masa del cuerpo 1 por la velocidad final, aquí se la expreso como μ1, más la velocidad del cuerpo, la masa del cuerpo 2 por la velocidad final del cuerpo 2. Aquí estoy haciendo un reemplazo. ¿Qué quiere decir? Si la cantidad de movimiento se define como masa por velocidad, cantidad de movimiento inicial haría referencia a la parte del cuerpo 1 más el cuerpo 2 hacen parte de la cantidad de movimiento antes del impacto, que es igual a la cantidad de movimiento después del impacto. No se nos olvide que la cantidad de movimiento siempre se va a conservar. La cantidad de movimiento es una fuerza conservativa. Cuando entonces empezamos a hablar de choques, también tenemos que hablar de lo que es el coeficiente de restitución. Lo identificaremos con la letra E. Y esa tiene una fórmula que nos dice el movimiento después del impacto sobre el movimiento inicial, la velocidad inicial antes del impacto y la que es después del impacto. Fíjense en lo siguiente, aquí estamos diciendo que el coeficiente de restitución va a depender del movimiento cuando ocurra antes y después del impacto. Entonces vamos a hablar de lo que es un choque elástico. Si bien ya hicimos la definición de lo que era un choque elástico, vamos a hablar del coeficiente de restitución con respecto al choque elástico. ¿Qué nos quiere decir? Que la energía cinética se conserva, es decir, que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Entonces, bien, ¿qué me está diciendo el choque inelástico en este caso? Que la energía cinética no se conserva, ya se los había explicado. Y me dice que su característica es que es menor que 0, menor que el coeficiente de elasticidad y menor que 1. ¿Qué me está diciendo entonces? Que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final más el calor liberado. Aparte del choque elástico e inelástico, también contamos con una característica aquí, un plus que les quise mostrar, y en este caso es los choques plásticos. ¿Qué me están diciendo los choques plásticos? Que son iguales a 0. Aquí me está diciendo que la energía cinética tampoco se conserva. Sin embargo, aquí hay una característica. Aquí se libera muchísimo más calor. Entonces, cuando los cuerpos quedan unidos, que también hace parte de los choques inelásticos, luego del choque ellos permanecen en esa particularidad. Entonces se dice que es un choque inelástico plástico. Sin embargo, vamos a seguir trabajando con la misma información. Choque inelástico luego de que los cuerpos quedan unidos. Y el coeficiente de restitución lo miramos de la siguiente manera. Si se dan cuenta, vemos que el coeficiente de restitución es igual a la velocidad final luego de la masa 2, luego del impacto, menos la velocidad final de la masa 1 sobre la velocidad inicial de la masa 1 menos la velocidad inicial de la masa 2. ¿Ya qué es esto? Si me está diciendo que luego del impacto las velocidades van a ser 0, entonces yo digo que x es cualquier distancia. Entonces va a ser 0 entre x, y ya sabemos que 0 entre x no es una forma de
realizar una operación matemática. Eso es una variable que no está definida. Entonces podemos decir que tenemos que menos el coeficiente la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a 0. Hacemos una igualdad y ¿qué tenemos aquí? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, las velocidades finales, estas son las velocidades finales, luego del impacto son iguales. Significa que estas velocidades después del choque van a ser iguales, idénticas. Aquí se los plasmo. Listo, entonces vamos a empezar con la modelación. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dos cuerpos de masa 3m y m con igual velocidad se mueven hacia el uno hacia el otro. Aquí les hago el gráfico. Luego del choque, el cuerpo de masa de 3m retrocede con una velocidad de v tercios. Hallar la velocidad del otro cuerpo. ¿Qué me está diciendo? Que inicialmente el cuerpo 1 choca con una velocidad x con el cuerpo 2. Luego del impacto, el cuerpo 1 se va con una velocidad de v tercios. ¿Qué vamos a buscar? La velocidad del cuerpo 2. Aquí vamos a ver lo siguiente. Miramos qué datos tenemos para la masa 1. Tenemos que tiene 3m. Para el cuerpo 2 tenemos que tiene m. Entonces, si miramos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, hacemos nuestra formulita y ¿qué tenemos? Reemplazamos. Decimos que la masa 1 es igual a 3m, la velocidad inicial 1 es igual a v, más la masa 2 por la velocidad inicial 2, masa 2, m. Y si nos damos cuenta lo que les expliqué con el grafiquito, si tenemos esta dirección, este es negativo y este es positivo. Entonces, si nos damos cuenta acá, estamos diciendo que ellas impactan. Eso quiere decir que la masa 2 va a tener un valor negativo, puesto que la dirección con la que ella se encuentra es negativa. Seguimos entonces haciendo nuestro reemplazo y nos damos cuenta que la masa 1, acá la plasmamos cuando trabajamos luego del impacto, o sea, las finales. Aquí tenemos la misma masa, 3m, la velocidad final, aquí se las plasmé, después del impacto tiene una velocidad de v tercios, aquí está, menos v tercios. ¿Por qué menos v tercios? Porque se dirige en esta dirección. Y acá lo tenemos escrito. No se nos olvide, cada vez que realicemos un ejercicio hagamos este pequeño grafiquito que nos va a ayudar a entender la dirección en la que se da nuestro movimiento. Seguimos entonces y miramos el reemplazo de la siguiente forma. ¿Qué hacemos nuevo? Hacemos las operaciones y multiplicamos. 3m por b es 3mb menos. ¿Por qué menos? Porque menos por más es menos. Menos mb es igual a menos 3. Aquí hacemos esta operación matemática, aquí como si tuviéramos un 1, 3 por 1, 3. Acá tenemos la multiplicación directa, entonces tenemos menos 3 por este menos 3 sobre 3mb. 3 y 3 se cancelan y nos quedaría de esta manera, más m por mu v. ¿Qué nos damos cuenta? Que en todos los factores tenemos a m, así que lo que hacemos es dividir entre m y vamos eliminando m de nuestras variables. Entonces sacamos que 3mb sobre m es 3v menos 3mb menos m por v sobre m es igual a menos b. ¿Y esto a qué es igual? A esta operación. Listo, aquí se los dejo igual. Reemplazamos términos semejantes, los colocamos en una dirección, términos diferentes se quedan en otra. Entonces aquí tenemos que este signo es negativo, al pasarlo luego de la igualdad lo ponemos positivo. Entonces tenemos que menos 3v
3v menos v más v es igual a 3v. Y eso es igual a la segunda velocidad. Y como nos queda positivo, entonces sí colocamos bien la dirección hacia la cual se dirige el segundo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que entonces nuestra respuesta es 3v. En este siguiente ejemplo tenemos un gradito más de dificultad y vamos a hablar que tenemos dos esferas que chocan de manera elástica. La primera va a 1,2 metros sobre segundos hacia la derecha y la segunda, o sea, esto va con una velocidad, esto es velocidad, y la segunda está en reposo. Calculamos las velocidades después del choque. Es importante que aclaremos que ambas esferas poseen la misma masa, o sea, vamos a ponerle como masa m. Entonces miramos qué datos tenemos. La masa, los dos cuerpos cuando chocan tienen la velocidad inicial de 1,2 metros sobre segundo y como esta está, la segunda masa está quieta, está sin movimiento, en reposo, tiene una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Las velocidades luego del impacto. Este es un ejercicio que puede ser un poquito tedioso, pero vamos a explicarlo de tal forma que lo entendamos muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Que la que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Reemplazamos nuestra fórmula y ¿qué obtenemos? Omitimos en este caso las unidades para irnos directamente a colocar nuestras cantidades numéricas. Entonces tenemos aquí que la masa 1 por la velocidad 1, que es 1,2, más la masa 2 por la velocidad 2. Y aquí que tenemos, que hay algo que hay que mirar, esto omitámoslo, hay que mirar que todo número multiplicado por 0 va a dar 0, o sea que lo anulamos, perdón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dos valores. ¿Qué decimos? Que tenemos m por 1,2 es igual a 1,2 m, a lo que es igual que m por la constante 1 de restitución, por la velocidad de restitución de la masa 1, más m por la velocidad de restitución de la masa 2. Nos damos cuenta que en todos nuestros valores nuevamente aparece m. Vamos a dividir todo entre m para despejar. Entonces, ¿qué tenemos? Como hacemos la respectiva división, se elimina m y aquí nos queda que 1,2 es igual al coeficiente de restitución 1 más el coeficiente de restitución, no, velocidad después del choque 1 más la velocidad del choque 2. Esta es nuestra ecuación número 1. ¿Por qué nuestra ecuación número 1? Porque sencillamente de aquí no podemos despejar absolutamente nada. Y como nos dicen que es un choque elástico, entonces vamos a ver lo siguiente. Recordemos que para cuando se diga que un choque es elástico, decimos que el coeficiente de restitución es igual a 1. Entonces aplicamos la formulita de coeficiente de restitución. ¿Y qué nos dice esta formulita? Que como E es igual a 1, yo reemplazo E. Luego que me dice que es igual a el número de la velocidad de la masa 2 menos la velocidad de restitución de la masa 1 sobre los valores. Ya tenemos la velocidad inicial 1 y la velocidad inicial 2. La reemplazamos. ¿Y qué nos da? Esto es 0 y obviamente por ser 0 es despreciable. 1 es igual a la velocidad de restitución, a la velocidad en la que se distribuye nuevamente el cuerpo 2 menos la velocidad final del cuerpo 1 entre 1,2. Entonces decimos que este señor pasaría a multiplicar acá. Entonces 1,2 por 1 es igual a 1,2. ¿Qué nos queda? Que 1,2 es igual a la velocidad final de la masa 2 menos la velocidad final de la masa 1. ¿Y esto a qué es igual? Lo que simplemente estoy realizando es colocando esta velocidad final de la masa 1 delante y por eso no cambia absolutamente nada. Y aquí tenemos nuestra ecuación 2. Entonces, ¿qué realizamos? Pues una simple suma de la ecuación 1 más la ecuación 2.
y aquí la tenemos plasmada. ¿Qué se busca ahora? Realizar la respectiva operación. 1,2 más 1,2 es 2,4. Más velocidad final 1 más menos velocidad final 1, eso es igual a 0. Más, aquí tenemos la operación. Tenemos velocidad inicial 2 más velocidad inicial 2 nos da 2 veces la velocidad final, perdón, esto es velocidad final. Final 2. ¿Qué me dice entonces? Como esto es una operación matemática, este señor que está aquí multiplicando pasaría a dividir y despejamos automáticamente la velocidad final de la masa 2. Entonces tenemos que la velocidad final de la masa 2 es positiva porque sería 2,4 entre 2 es 1,2. Entonces, ¿qué colocamos? Simplemente le colocamos el metro sobre segundo y ya tenemos nuestro valor. ¿Qué hacemos entonces? Despejamos la velocidad del cuerpo 1 en la ecuación 1. ¿Por qué en la ecuación 1 y no en la ecuación 2? Pues es una percepción que me pareció interesante, entonces por eso la quise aplicar. Y aquí vemos que la velocidad inicial en la masa 1 es positiva, entonces vamos a tratar de que nos dé un valor positivo. Pero ya creo que se han dado cuenta que nos da un valor diferente. Entonces, ¿qué tenemos? 1,2 es igual a la velocidad final de la masa 1 más la velocidad final de la masa 2. Reemplazamos y al reemplazar, como tenemos acá, este valor al pasarlo al lado de la igualdad nos da negativo, está positivo, nos da negativo. 1,2 menos 1,1 es 0. Entonces, por lo tanto, encontramos que la velocidad en la que la segunda masa se mantiene, la primera masa se mantiene es que se queda intacta, no se mueve. Entonces, ya teniendo claridad sobre esto, chicos, les agradezco. Cualquier inquietud, estaré en el foro de Classroom durante la clase, estaré pendiente de cualquier inquietud. Les deseo un feliz día.